Evangelio de hoy jueves 3 de abril del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo 5 versículo 31 al 47. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Hay otro que da testimonio de mí, y sé que es verdadero el testimonio que da de mí. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él ha dado testimonio en favor de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre, si digo esto es para que vosotros os salvéis. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y vosotros quisisteis gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido llevar a cabo. Esas obras que hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió, él mismo ha dado testimonio de mí. Nunca habéis escuchado su voz, ni visto su rostro. Y su palabra no habita en vosotros, porque al que él envió no lo creéis. Estudiáis las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna. Pues ellas están dando testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para tener vida. No recibo gloria de los hombres, además, os conozco y sé que el amor de Dios no está en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibisteis. Si otro viene en nombre propio, a ese sí lo recibiréis. ¿Cómo podréis creer vosotros? Que aceptáis gloria unos de otros y no buscáis la gloria que viene del único Dios. No penséis que yo os voy a acusar ante el Padre, hay uno que os acusa. Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero, si no creéis en sus escritos, ¿cómo vais a creer en mis palabras? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio según San Juan, nos presenta un profundo llamado de Jesús a la fe y a la conversión del corazón. En este pasaje, Jesús expone de manera clara y contundente la realidad de su testimonio y la incredulidad de aquellos que se niegan a aceptarlo. No habla en su propio nombre ni busca su propia gloria, sino que su autoridad viene del Padre. A pesar de ello, muchos de los líderes religiosos de su tiempo, que presumían de conocer las Escrituras, se resistían a creer en él. Esta misma resistencia sigue presente en nuestros tiempos. Cuando las personas exigen pruebas, pero en realidad no quieren ver la verdad que Dios ya ha revelado. Jesús menciona que si solo diera testimonio de sí mismo, su testimonio no sería válido. Esta afirmación es clave porque nos muestra que la misión de Cristo no se fundamenta en una autoproclamación, sino en el respaldo divino del Padre. El testimonio de Dios sobre su Hijo se manifiesta en múltiples formas. En las obras que realiza, en la voz del Padre, en las Escrituras y en la predicación de Juan el Bautista. Sin embargo, la dureza del corazón impide que muchos reconozcan este testimonio. Esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia de estar atentos a las señales que Dios nos da en nuestra vida cotidiana. Uno de los testigos más importantes que Jesús menciona es Juan el Bautista. Juan fue enviado como un profeta para preparar el camino del Señor. Y su testimonio sobre Jesús fue claro y firme. Sin embargo, Jesús aclara que no necesita el testimonio humano para validar su misión. Aunque lo menciona por el bien de quienes escuchan. Esto nos recuerda que Dios nos habla de muchas maneras y que, aunque Él no dependa de los hombres para dar a conocer su verdad, sigue utilizando personas, eventos y circunstancias para llamarnos a la fe. Jesús afirma que su testimonio es mayor que el de Juan porque sus obras hablan por sí mismas. Cada milagro, cada enseñanza y cada acto de amor
son una manifestación del poder y la presencia de Dios en él. Las señales que realizan no son simplemente demostraciones de poder, sino actos de revelación divina. Sin embargo, a pesar de estas pruebas visibles, muchos no creyeron. Esta realidad sigue vigente hoy en día. Cuando muchas personas ven las maravillas de Dios en el mundo, pero siguen negándose a reconocer su presencia. El testimonio más grande que respalda a Jesús es el del mismo Padre. Dios ha dado testimonio de su Hijo de diversas formas. Pero los corazones endurecidos de los fariseos no han sabido reconocerlo. Esta falta de reconocimiento no se debe a la ausencia de pruebas, sino a la ceguera espiritual de quienes se niegan a ver la verdad. Muchas veces, el orgullo y la autosuficiencia impiden que las personas acepten a Dios en sus vidas. Este pasaje nos invita a examinar nuestro propio corazón y a preguntarnos si estamos realmente abiertos a la verdad de Cristo. Jesús señala que la palabra de Dios no permanece en aquellos que rechazan al Hijo. Esto es un fuerte llamado de atención, porque nos muestra que no basta con conocer las Escrituras, si no se permite que transformen nuestra vida. Hay quienes pueden saber mucho sobre la Biblia, pero si no abren su corazón a Dios, ese conocimiento se vuelve estéril. La verdadera fe no consiste solo en saber, sino en vivir conforme a la voluntad de Dios. Las Escrituras dan testimonio de Jesús, pero sus opositores se niegan a aceptarlo. Esta afirmación de Jesús es crucial, porque demuestra que todo el Antiguo Testamento apunta hacia Él. Los fariseos y escribas pasaban su vida estudiando la ley, pero no comprendían su verdadero propósito. Esto nos enseña que el estudio de la Biblia debe llevarnos a un encuentro real con Dios. No es suficiente leer la palabra. Es necesario acogerla en el corazón y permitir que transforme nuestra existencia. Jesús les dice que ellos buscan en las Escrituras la vida eterna, pero se niegan a acudir a Él, quien es la fuente de esa vida. Esta es una advertencia sobre el peligro de una fe superficial, basada solo en el conocimiento sin un verdadero compromiso con Dios. Muchas veces, las personas buscan respuestas en la religión, pero cuando encuentran que la respuesta es Cristo, y que seguirlo implica una transformación radical, prefieren dar la espalda. La fe auténtica no es solo una búsqueda intelectual, sino una entrega total a Dios. Jesús declara que no busca la gloria de los hombres, lo que contrasta con la actitud de muchos líderes religiosos de su tiempo. Mientras que los fariseos buscaban reconocimiento y prestigio, Jesús solo buscaba hacer la voluntad del Padre. Esta enseñanza es un llamado a la humildad y a vivir una fe auténtica, sin buscar la aprobación del mundo. Hoy en día, muchas personas practican la religión solo por apariencia. Pero el verdadero discípulo de Cristo vive para la gloria de Dios y no para el reconocimiento humano. Jesús señala que sus oyentes no tienen el amor de Dios en ellos. Esta afirmación es impactante, porque revela que la incredulidad no es solo un problema de conocimiento, sino de amor. Quien ama verdaderamente a Dios está dispuesto a aceptar su verdad, aunque sea difícil. La falta de fe no se debe a la ausencia de pruebas, sino a la ausencia de amor. Solo cuando abrimos nuestro corazón al amor de Dios, podemos reconocer la presencia de Cristo en nuestra vida. El Señor denuncia que los hombres están dispuestos a aceptar a otros que vienen en su propio nombre, pero no aceptan al que viene en el nombre del Padre. Esto sigue ocurriendo hoy, cuando muchas personas siguen ideologías, filosofías y líderes humanos, pero rechazan a Dios.
La sociedad busca constantemente nuevas respuestas. Pero muchas veces ignora la única verdad que puede dar sentido a la vida, Jesucristo. Jesús pregunta cómo pueden creer si buscan la gloria de los hombres en lugar de la gloria de Dios. Esta pregunta nos invita a reflexionar sobre nuestras propias motivaciones. ¿Vivimos nuestra fe por convicción o por reconocimiento? ¿Buscamos la aprobación del mundo o la de Dios? La verdadera fe no depende de la opinión de los demás, sino de una relación sincera y profunda con el Señor. Jesús dice que no será Él quien los acuse, sino Moisés, en quien han puesto su esperanza. Esta afirmación es sorprendente porque los judíos consideraban a Moisés como su gran legislador y guía espiritual. Sin embargo, Jesús revela que Moisés escribió sobre él. Y que si realmente creyeran en Moisés, también creerían en él. Esto nos enseña que toda la Escritura tiene una unidad. Y que solo en Cristo encontramos su verdadero significado. Jesús concluye diciendo que si no creen en los escritos de Moisés, tampoco creerán en sus palabras. Esto nos muestra que la incredulidad no es una cuestión de falta de pruebas, sino de falta de disposición para aceptar la verdad. Cuando el corazón está cerrado, ninguna cantidad de evidencia será suficiente. La fe requiere humildad, apertura y un deseo sincero de conocer y seguir a Dios. Este pasaje nos invita a hacer una profunda reflexión sobre nuestra propia fe. ¿Estamos realmente abiertos a la voz de Dios? ¿O seguimos buscando excusas para no comprometernos con Él? Jesús nos muestra que no basta con conocer la Escritura, o con practicar la religión externamente. Lo más importante es tener un corazón dispuesto a acoger la verdad de Dios y a vivir según su voluntad. El llamado de Jesús en este pasaje nos muestra que la fe no se basa en la cantidad de conocimiento que tengamos sobre las Escrituras, sino en nuestra disposición para dejarnos transformar por ellas. Los fariseos y los líderes religiosos conocían la ley de Moisés al pie de la letra. Pero su orgullo y su deseo de reconocimiento humano los cegaban a la verdad que tenían delante. Esto nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia actitud ante la palabra de Dios. ¿La leemos solo como un libro de normas? ¿O realmente la dejamos entrar en nuestro corazón para que nos cambie? Jesús les reprocha que buscan la gloria de los hombres en lugar de la gloria de Dios. Este es un peligro real en cualquier época. Porque el deseo de ser reconocidos y admirados por los demás puede convertirse en un obstáculo para nuestra relación con Dios. En el mundo de hoy, donde las redes sociales y la cultura de la imagen tienen tanta influencia, es fácil caer en la trampa de vivir para la aprobación de los demás en lugar de vivir para Dios. Pero Jesús nos recuerda que solo la gloria de Dios es eterna, mientras que la gloria del mundo es pasajera y vacía. Este pasaje también nos enseña que no basta con seguir tradiciones religiosas, si no hay un verdadero amor por Dios en nuestro interior. Jesús dice claramente que sus oponentes no tienen el amor de Dios en ellos, a pesar de su conocimiento de la ley. Esto es una advertencia para todos nosotros. Porque podemos caer en el error de pensar que cumplir con ciertas prácticas externas es suficiente. La fe auténtica no se trata solo de asistir a la iglesia, rezar o leer la Biblia, sino de amar verdaderamente a Dios y a los demás, permitiendo que ese amor guíe nuestras acciones. Cuando Jesús dice que Moisés mismo los acusará, está revelando una verdad impactante. La misma escritura en la que confiaban los condenaría por su incredulidad. Esto nos muestra que no podemos separar la Biblia de su cumplimiento en Cristo, si queremos entender la Escritura en su plenitud.
Debemos hacerlo desde la luz de Jesús, porque toda la revelación de Dios apunta hacia Él. Si nos aferramos a la letra sin reconocer su espíritu, corremos el riesgo de caer en la misma ceguera espiritual que los fariseos. La pregunta final de Jesús es un desafío directo. Si no creen en sus escritos, ¿cómo van a creer en mis palabras? Aquí vemos la relación inseparable entre la Escritura y la fe en Cristo. Si una persona no es capaz de creer en la palabra de Dios que ha sido escrita desde tiempos antiguos, difícilmente podrá aceptar la enseñanza viva de Jesús. Esto nos hace reflexionar sobre la importancia de confiar en la revelación de Dios y permitir que su palabra nos guíe, incluso cuando nos desafíe o nos exija cambiar. Este pasaje también nos muestra el peligro de la resistencia al cambio. Los fariseos se aferraban a su interpretación de la ley porque les daba poder y prestigio. Pero Jesús venía a traer una nueva comprensión, basada en el amor y en la relación personal con Dios. A menudo, nos pasa lo mismo. Nos cuesta aceptar los cambios que Dios quiere hacer en nuestra vida, porque estamos cómodos en nuestras propias estructuras. Sin embargo, seguir a Cristo significa estar dispuestos a dejar atrás lo viejo para recibir lo nuevo que Él nos ofrece. Jesús nos invita a confiar en su testimonio porque no viene de Él mismo, sino del Padre. Esto nos enseña que la verdadera autoridad no proviene del reconocimiento humano sino de Dios. A veces, en nuestra vida cotidiana, buscamos validación en las opiniones de los demás, en títulos o en logros materiales. Pero Jesús nos recuerda que lo único que realmente importa es la aprobación de Dios. ¿Estamos viviendo para agradar a Dios o para complacer al mundo? El amor de Dios es el fundamento de la fe verdadera. Jesús deja claro que el problema de los fariseos no es la falta de conocimiento, sino la falta de amor. Quien ama a Dios de verdad está dispuesto a aceptar su verdad, aunque eso implique renunciar a ciertas comodidades o seguridades. Esta es una gran enseñanza para nosotros, porque nos muestra que la fe no es solo cuestión de entender conceptos, sino de abrir nuestro corazón para recibir el amor de Dios y responder con amor a los demás. El llamado de Jesús sigue vigente hoy. Su palabra sigue resonando en el corazón de quienes buscan la verdad. Pero también sigue siendo rechazada por muchos. La pregunta es: ¿qué lugar le damos a Cristo en nuestra vida? ¿Estamos dispuestos a aceptar su testimonio y a dejar que transforme nuestra existencia? O, como los fariseos, buscamos excusas para no creer. La fe no es un asunto de pruebas, sino de disposición del corazón. Finalmente, este pasaje nos invita a examinar nuestra relación con Dios y con su palabra. No basta con conocer la Biblia o participar en prácticas religiosas si nuestro corazón sigue cerrado. Jesús nos llama a una fe auténtica, basada en el amor y en la confianza en Él. Hoy es un buen día para preguntarnos si estamos realmente abiertos a la voz de Dios, y si estamos dispuestos a seguir a Cristo con todo nuestro ser. La invitación de Jesús sigue en pie: acudir a Él para recibir vida. Estamos listos para dar el paso. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones.